Ay, las burbujas económicas, el precio del petróleo en los 70, las .com a finales de los 90, la crisis inmobiliaria de 2007 y probablemente sea esto lo que causa la siguiente. Saludos, suscriptores y otros especímenes. Yo soy Javi VD, el noventero equidistante, y hoy vamos a hablar de la joya del merchandising de Doctor Who de los últimos años. Me refiero, por supuesto, a Doctor Who The Collection. Y para los que vivan debajo de una piedra, estoy hablando de las adaptaciones a formato de Blu-ray de las temporadas clásicas de Doctor Who. Y aunque bien podríamos entrar en detalle hablando de temas como la enorme cantidad de contenido extra de la que dispone cada una de las box sets o lo genialmente producidos que están algunos de los trailers para el lanzamiento, también hay que decirlo, algunos incluso mejores que las historias de estas temporadas. Yo, habiendo visto por lo menos una vez todas las temporadas clásicas, aquí como guía de compra os ofrezco un ranking de las 10 temporadas clásicas que han salido en The Collection en Blu-ray. Y damos el pistoletazo de salida con la temporada 23, El juicio del Señor del Tiempo, en 10º lugar. Lo cual es curioso porque aun con la reputación que tiene, es una de estas temporadas que parece que conoce todo el mundo, aun cuando no han visto demasiado la serie clásica. Hay que reconocer que tiene sus momentos, regresa el máster de Anthony Ainley, por supuesto, el personaje del Badger, que es una personificación de los instintos más oscuros y el peor lado del Doctor, pero la verdad es que esta temporada, y se nota mucho por lo confuso de la narrativa y otros muchos elementos si la ves, que es un producto de las circunstancias de la serie en su momento. La acababan de cancelar el año anterior, la temporada 23 original era otra completamente diferente, uno de los guionistas se enfermó y murió durante la producción. Hay algún momentazo en el segundo serial, Mindwarp, pero luego el tercero es muy flojete, Terror of the Vervoids, y al final parece un reciclaje malo de un serial de la temporada 14 de Tom Baker, El mortífero asesino. Pero si no me creéis, ahí os va una segunda opinión de una voz experta. It could have been a lot better. It could have been slightly better written, especially the last story. Well, not only that, but it was also very cliched. It was very routine, running up and down corridors and silly monsters. En 9º lugar, a continuación, tenemos la temporada 24, el debut de Sylvester McCoy como el 7º Doctor en 1987, y hay cierta unanimidad entre los fans clásicos de los años 80 de que esta seguramente sea la peor temporada clásica, por no decir una de las peores de todos los tiempos, junto con El juicio del Señor del Tiempo. Tengo que estar de acuerdo en el sentido de que el primer serial después de la regeneración, Time and the Rani, es probablemente una de las 3 peores historias de la serie clásica en cuanto a guión, en cuanto a producción. Después, Paradise Towers a mí me parece un buen guión, un buen concepto, pero que queda bastante decepcionado por los valores de producción, algunas actuaciones. En tercer lugar, Delta and the Bannerman. Yo entiendo que tenga sus detractores, pero si vemos episodios más actuales de la época, Russell T. Davies, casi parece un guión de él 20 años antes, con ese ambiente de los años 50, todos esos personajes tan coloridos. Y por supuesto, para terminar, aunque no es nada especial, tenemos la presentación en Dragonfire de la que sería para mí la mejor companion de todo Doctor Who, Sophie Aldred Ace. Más de eso más tarde. Quizá parezca ahora un poco a fiestas, en el sentido de que en 8º lugar tenemos la última temporada que ha salido al mercado en The Collection. Hablo de la temporada 17, finales de los 70, principios de los 80, la penúltima de Tom Baker como el 4º Doctor, que es conocida por ser la temporada en que el genio de la ciencia ficción, el autor de Guía del autoestopista galáctico, Douglas Adams, estaba encargado de los guiones. Aquí hay que ser justos y decir que las 2 historias que contribuyó él para esta temporada, Shada, que está ahí en sus 1000 versiones, pero sobre todo la historia genial con viajes en el tiempo, City of Death, que es de las 10 mejores de toda la serie clásica, es muy buena. Pero junto a eso tenemos quizá la peor historia Dalek clásica, que es Destiny of the Daleks, y un montón de historias como Pesadilla en Edén, Cuernos de Naimon, que es muy difícil de acordarse de que existen, y luego tenemos esa cosa en La criatura del pozo. Seguimos en los años 80 porque en 7º lugar tenemos la temporada 19, el debut de Peter Davison como 5º Doctor en 1982, segunda temporada de Jonathan Turner al mando de la serie, ya con un Doctor que él mismo eligió, y como se empieza a corresponder a un lugar llegando a la mitad de la tabla, esta temporada es una mezcla de cosas diferentes. Lo que todo el mundo recuerda es el regreso de los Cybermen después de 7 años sin aparecer en la tele en Earthshock,
y la muerte de ya sabemos quién. A esto lo mezclamos con conceptos de ciencia ficción bastante guays como Castrovalva o Kinda, pero por otro lado tenemos 2 o 3 seriales que yo calificaría como entre normal y del montón, que serían Black Orchid, For to Doomsday y The Visitation, y un final de temporada que es tirando amarillo como Time Flight. Y hablando de John Nathan Turner, en sexta posición tenemos su debut como productor en Doctor Who con la temporada 18 de 1981, la despedida de Tom Baker como el cuarto Doctor después de 7 años en el papel. Y aunque tenemos ahí la excepción evidente de Meglos, que es probablemente uno de los 10 peores seriales de toda la serie clásica, la verdad es que yo con el tiempo he ido apreciando más y más esta temporada, porque se nota el tipo de cambios que puede traer un nuevo equipo de producción. Y habiendo temporadas más centradas en lo que es la Tierra, se nota que aquí quisieron explorar con un surtido de historias, conceptos alienígenas muy interesantes y diferentes, con un sabor diferente cada uno. La Colmena del Ocio, para empezar, no es de lo mejor, pero sí que es verdad que ahí tenemos 3 cliffhangers bastante guays. Por no decir que tenemos una trilogía entera en un universo paralelo diferente, el universo E-Space, con Full Circle, Warrior's Gate y el clásico del horror con vampiros de Eternal Six que vuelve esta temporada, State of Decay. Uno de los seriales más infravalorados, porque también hay que decir que esta temporada servía como transición para traer el equipo del que sería el quinto Doctor en la siguiente temporada, el Guardián de Draken, y una despedida que no perfecta pero muy propia para el cuarto Doctor en Logopolis con el máster de Anthony Ainley. Y llegamos al top 5 y de puente a puente y tiro porque me lleva la corriente. Pasamos del final al principio de la era de Tom Baker, la temporada 12 de 1974 a 1975, empezando por Robot, una historia que se nota mucho que era un resto de la era anterior del tercer Doctor, otro más con Unit, otra trama con militares y científicos, que realmente lo que resalta fue el contraste de la actuación comparando con cómo lo había hecho John Pertwee y cómo debuta aquí Tom Baker, y solo vale la pena por eso. A continuación, el clásico de horror espacial de Robert Holmes, El arca en el espacio, con un estilo muy alienígena, que es sobresaliente. La estratagema Sontaran es corto y está bien, son solo 2 episodios, y es un estilo muy diferente a los Sontaran que conocemos en la serie moderna, que están más centrados en la violencia que en el humor, como ya había sido en la temporada 11 de Time Warrior. Pero si a la mayoría de la gente les preguntas que te digan una historia de la etapa clásica, evidentemente yo creo que hay más posibilidades es que te salgan por Genesis of the Daleks. Y esa historia tiene que estar en top 5, top 7, ya no solo por la premisa, Davros como personaje, toda la guerra Dalek-Zalen Skaro, el personaje de Nyder. Igual terminamos con una historia un poquito más floja, Revenge of the Cyberman, que otra vez no es nada del otro mundo, pero tenemos ahí los Daleks y Cyberman en la misma temporada. Si eres fan de la serie, probablemente te suene el nombre de Roger Delgado. Y si os dijera que hay una temporada clásica en la que tenemos a The Master como enemigo en todas las historias. En cuarto lugar, la temporada 8 de 1971, en la que ya se ve un cambio estilístico bastante grueso respecto a lo que había sido la 7, porque es aquí cuando Barry Letts y Terrance Dicks, a los mandos de la serie, empiezan a implementar su visión de la serie. Empezamos con una más que valiosa secuela de lo que fue Spearhead from Space en la temporada anterior con Terror of the Autons, y seguimos con un regreso del autor del guión, una de las mejores historias que había sido Inferno también en la temporada anterior con The Mind of Evil, que está muy infravalorada porque es del mismo autor, pero yo en esa trama geopolítica relacionada con una máquina y reformar presos en una prisión, yo diría que es casi tan buena como Inferno. Aunque a continuación las garras de Axos y Colony in Space probablemente no sean tan buenas, ahí se mantienen por las actuaciones de John Pertwee, sobre todo Roger Delgado, y terminamos con el serial de culto por excelencia de los 70, que nadie diría que es de los 10 mejores de la serie, pero siempre está ahí en todos los debates, sobre todo de la del tercer Doctor, Los Demonios. Llegamos al podio y a estas alturas la cosa ya se ha puesto bastante difícil a la hora de elegir, pero definitivamente le doy la medalla de bronce en tercera posición a la temporada 10 también de John Pertwee como el tercer Doctor de 1973,
en la que empezamos nada más ni nada menos que con The Three Doctors, y habiendo visto relativamente de forma reciente tanto The Three Doctors como The Five Doctors, este último con Omega yo creo que es bastante mejor como historia, un primer aniversario de la serie. A continuación, probablemente dentro de ese formato de Unit, la historia más diferente y más creativa para mí de la década de los 70, otra vez de Robert Holmes, Carnaval de Monstruos. A continuación, una historia política en el espacio de la humanidad contra un villano que no ha aparecido de momento en la serie moderna, Los Draconianos, otra historia excelente. Planet of the Daleks es probablemente la más floja y lo que no haga que esté más arriba en la clasificación, pero tampoco es nada relativamente malo. Pero cerramos con la emocional despedida de Joe Grant en la historia con mensaje ecológico de Green Death, y quien puede olvidar esa última escena entre John Pertwee y Katie Manning, aunque todos los demás elementos de la historia serial, por así decirlo, funcionan perfectamente. Si tengo que ser completamente honesto, hasta el último momento de grabar este vídeo tenía pensado poner esta temporada completa de primera, pero después de pensármelo un poco y a fin de ser objetivo también, definitivamente en segundo lugar la medalla de plata se la lleva la temporada 26, la última de la serie clásica y última de Sylvester McCoy, aunque realmente podríamos denominarla la temporada de Ace. Empezamos con Battlefield, que comparada con las otras tres historias igual está un escalón por debajo, pero es una trama más que decente de lo que quizá podría haber sido Unit moderno post-Brigadier si no hubiera sido cancelada la serie después de esta temporada. Pero empezamos con la trilogía de Ace y aquí encontramos todos sobresalientes, sobre todo que hasta ese momento no se habían centrado en desarrollar los Companions tanto como desarrollaron a Ace aquí. Siempre digo que de hacer un trabajo de la serie fijándome en una historia concreta, aunque tiene la fama de ser una historia que poca gente entiende, yo lo haría con Ghostlight por el nivel de detalle y el tema central sobre el cambio que tiene. Por supuesto, terminamos con Survival, esa historia de Rona Munro, que luego volvería a la última temporada de Capaldi, una historia sobre diferentes tipos de adaptaciones y cambios que tiene que hacer la gente para sobrevivir, pero la joya de la corona, que la tengo aquí mismo, mi historia favorita de todos los tiempos de Doctor Who, y si la gente que tanto le gusta El Niño Vacío viera esto, yo creo que estaría dándome la razón si estuviera en la serie moderna. La maldición de Fenrir, que tiene un poquito de todo, tiene deshacer códigos, tiene nazis, Segunda Guerra Mundial, lo que es sorprendente porque ninguna historia hasta ese momento, esta última temporada clásica, tenía una trama de fondo en la Segunda Guerra Mundial. Pero definitivamente, si tenéis que invertir vuestro dinero en comprar una única temporada de Doctor Who en Blu-ray, la que se lleva la medalla de oro es nada más y nada menos que la temporada 14, tercera de Tom Baker y última de Philip Hinchcliffe como productor de Doctor Who. Y es curioso porque esta temporada realmente tenemos dos seriales que sí que se emitieron en España, sí se doblaron al español, pero en mi opinión el mejor material de la tanda nunca llegó a venir. Pero es que cuando paramos a considerarlo con paciencia, probablemente no haya mejor ristra de historias de Doctor Who en casi 60 años de vida. Aún dentro de esta era, una de las historias más infravaloradas de largo, The Mask of Mandragora, que combina perfectamente todos los géneros, el horror, la ciencia ficción, el pseudo histórico, por supuesto la despedida de Saren dejando Fear, que es un thriller espacial sobre un dictador alienígena caído y cómo se apodera de ella, y esa escena tan triste al final entre Tom Baker y Elizabeth Sladen. La mejor historia centrada en Gallifrey, en The Deadly Assassin, en el que matan al presidente y es un misterio de asesinato en el que el doctor toma el poder y tiene que averiguar quién lo hizo. Y como Ace tuvo su trilogía en la temporada 26, con la nueva Companion Lila también tiene su trilogía, la incorporación de Chris Boucher como guionista de Doctor Who con sus dos guiones, La cara del mal y luego Los robots de la muerte, que es una especie de combinación de Isaac Asimov y Agatha Christie, un misterio de asesinato en una nave llena de robots. Y terminamos con la joya de la corona de Talos of Weng-Chiang, probablemente una vez más uno de los tres mejores guiones de Robert Holmes en Doctor Who, centrado en la época victoriana con tintes de Sherlock Holmes. Y hasta aquí el vídeo sobre Doctor Who The Collection.
No lo he incluido, pero ya sabemos que la siguiente temporada que saldrá en la colección será la temporada 22. ¿Qué me decís? ¿Tenéis preferencia por alguna temporada clásica? Decídmelo todo en los comentarios. Yo soy Javi VD, el noventero equidistante. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!